Aquí en su palabra. Vamos a pedir dirección al Señor para que sea la voluntad de nuestro Dios. Vamos a inclinar nuestros rostros, hermanos, y vamos a orar. Amantísimo Padre, tú que habitas en los cielos, Señor, y aquí en la tierra, estamos bastante agradecidos, Señor, por nuestra vida, por nuestra salvación que tú nos has dado por medio de nuestro Señor Jesús. Te pido, te suplico que sea tu preciosa y santa voluntad con cada uno de nosotros para compartir tu palabra, Señor, para poder discernirla, Señor. Yo te ruego que no sea mi voluntad, sino la tuya, Señor. Que pongas palabras en mi boca, Señor, para poder leer tu palabra, mi Dios. Tus hijos que vienen en camino, Señor, que se apresuren para que estemos escuchando tu palabra. Los que están allá en casita en Zoom también, Señor, que pongan atento a tu palabra, Señor. Te ruego que aceptes estas peticiones en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Hermanos, vamos a dar principio con un mensaje, quizás sea corto, hermanos, porque ¿cómo conocer a un hombre de Dios? El sentido más importante, hermanos, que cada uno de nosotros, a lo mejor ya somos ya muy diferentes a todos, ¿verdad? Pero aquí dice, primera de Timoteo 6, 11 y 16. Vamos a leer primera de Timoteo 6, 11 y 16. Dice, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, hecha mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. 13. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de las buenas profesión delante de Poncio Pilato. 14. Que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la participación de nuestro Señor Jesucristo. 15. La cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. El 16, vamos a ver el 16. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, el cual sea la honra, el imperio siempre, sempiterno. Amén. Que el Señor bendiga su palabra, mis hermanos. Cuando nos dice el hombre de Dios, varón de Dios, siervos de Dios, son títulos más altos, ¿verdad? Y muy honroso que nos debemos tomar, no debemos tomar a la ligera, hermanos, sino que realmente estamos caminando en esta vida lleno de peligro, lleno de maldad. Pero la profesión de genitivos dice, indica definición a decir lo que soy, lo que somos. Aquellos que caracterizan, aquellos que definen, esta es nuestra credencial. Hermanos amados, aquí vemos al apóstol Pablo, las grandes instrucciones que le dio a Timoteo, ¿verdad? Un hombre muy consagrado, que él lo consiguió perfectamente, lo consideró perfectamente para poder llevarse al pueblo. El hombre de Dios es conocido ¿por qué? Por las cosas por las cuales se separa y huye. En el 11 dice, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Mis queridos hermanos, para cada uno de nosotros, estas palabras son
tan importantes, tanto como el apóstol Pablo le decía a Timoteo, ¿verdad? Huye. Ahora nosotros, hermanos, nos pongamos en este lugar, ya como buenos cristianos, porque así somos, ¿verdad? Fuimos malos, ya estando en el Señor, pues ya somos buenos, porque seguimos a un bueno que es el Señor Jesús. Más dice, más tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. En el contexto, en el 11 dice Timoteo que huya del amor. Vamos a ponerle el dinero, ¿verdad? Es lo que representa el hombre de Dios. Huye de las cosas que pueden robarle su afecto, su amor hacia Dios. Hermanos, debemos de enfocarnos como cristianos que somos, enfocarnos a un buen sentimiento, a una buena idea, a un buen propósito de servirle a nuestro Dios. Considero que allá los hermanos también que están en casita escuchan la palabra del Señor. Que todo esto, hermanos, nosotros lo llevemos grabados en nuestros corazones. El hombre de Dios es conocido por las cosas por las cuales sigue, dice el 11, ¿verdad? Que ya lo leímos. ¿Qué es lo que sigue con pasión el hombre de Dios? Sigue la justicia, es decir, hacer lo correcto delante del Señor, mis queridos hermanos. Aquí tenemos también, sigue la justicia, es decir, hacer lo correcto, que nos dice en Primera de Pedro, a ver si algún hermano lo tiene por ahí, Primera de Pedro 4, 3 y 4, por favor, hermanos. Primera de Pedro 4, capítulo 4, versículo 3 y 4. Ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivia, concupiscencia, y abominables idolatrías. A esto les parece que a ver, hermanas. Nos dice, hermanos, que ir a la dirección correcta no es tomar lo que realmente la carne nos pueda llevar, ¿verdad, hermanos? Por eso dice, ir en la dirección correcta nunca será lo más fácil. Es decir, contra la corriente, para esto tiene que pagar un precio. Hacer lo justo es mantenerse en la postura correcta en todas las áreas externas en la vida. La justicia es lo que se expresa todos los días en nuestra vida. La justicia es una prioridad en la vida cristiana, mis queridos hermanos. Aquí claro nos dice la Biblia, ¿verdad? Porque la Biblia no se equivoca, jamás tiene errores. Por lo cual, mis queridos hermanos, hermanas, nosotros debemos cambiar totalmente en qué forma para poder conocernos que sí realmente somos cristianos. A lo mejor no lo digo por esto, lo digo por muchos cristianos, ¿verdad? Pero la palabra es para nosotros. Vamos a leer Mateo 6, 33. Dice Mateo capítulo 6, su versículo es 33. Dice, Mateo 6, 33, ¿verdad? Más buscar, sí, hermano. Muchas gracias, hermanos. Dice, la piedad es eterno, interno de la justicia. Por eso nos dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Es lo que nosotros tenemos, hermanos, esta gran confianza. La piedad es lo que uno es, mientras la justicia lo que nos hace, lo que mantiene en la cima de la justicia en la vida es la piedad. La piedad es el fundamento de todo lo que se hace exteriormente en la vida cristiana. Por lo tanto, mis amados hermanos,
Hemos escuchado muchas, pero muchísimas enseñanzas de diferentes predicadores de nuestro pastor. No es alabarlo, pero sí nos da muy buenas enseñanzas conforme a la Biblia. Debemos tomarlo en cuenta, hermanos. Quizá ya en casita, meditar lo que aprendemos aquí en este taller. Escuché el domingo pasado, ¿verdad? Donde venimos a labrarnos, a aprender, a salir gozosos, salir contentos. La piedad es la virtud eterna que motiva nuestras acciones externas. Hablamos sobre la piedad. La piedad es esa raíz profunda espiritual que hace producir frutos de justicia y de santidad en nuestras vidas. ¿Cómo lo podemos lograr, amados hermanos? Siempre yo he invitado a asistir, porque no más porque hemos creído ya somos salvos, no, mis queridos hermanos. Debemos de participar aquí en la casa del Señor, congregarnos para aprender más. Debemos de juntarnos, ¿verdad? Para salir contentos con esas grandes enseñanzas que la Biblia nos da por medio del Espíritu Santo, ¿verdad? Por eso, mis queridos hermanos, mantener el interno es algo que requiere disciplina. Ahora vamos a hablar de disciplina. En primera de Timoteo 4, 7 y 8. Primera de Timoteo. Amén, hermanos. Dice en el 7, ya lo leyó nuestro hermano, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Aquí vemos, mis amados hermanos, que la disciplina espiritual es el sendero hacia una vida piadosa. Debe disciplinar nuestros pensamientos, nuestras actitudes, nuestras emociones, motivarnos. Podemos tener una vida devocional, ¿cómo? Disciplinada. Entender lo que las maravillas del Señor. Entender completamente, hermanos, que a través de que creímos, tenemos una carrera muy grande, muy importante, de muchos peligros, que nosotros debemos de sortearlo paso a paso, cambiar totalmente con cada uno de nosotros, tomar el camino como un cristiano para poder conocernos qué clase de creyente cristiano somos, ¿verdad? A lo mejor no lo digo por la iglesia, porque aquí lo dice la escritura, ¿verdad? ¿Cómo motivarnos? Vamos a hablar sobre la fe. La fe es lo que uno tiene. La fe nos trae, hermanos. Por eso estamos todos aquí, ¿verdad? Por la fe. Y por el temor a Dios. Porque todos venimos con un buen propósito de no hacer lo malo porque sé. ¿Por qué? Porque le tenemos temor a nuestro Dios. Hablando de la fe, ¿por qué sigue la fe? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. La máxima del hombre es, en esta vida es la venidera, es agradar a Dios. Nadie puede agradar a Dios sin atesorar grandísimas dichas. Pablo dijo, por fe andamos, no por vista. Es decir, que todo nuestro andar debe estar dirigido por la fe. Si a nosotros nos falta la fe, hermanos, no lo soltemos, no lo rentemos, no lo alquilemos, porque es propio para poder dirigirnos cada uno de nosotros. Sabemos perfectamente que la salvación es individual. Cada uno buscamos nuestro mejor anhelo para heredar el cielo
que el Señor ha ido a preparar, lo dice en su palabra. Por eso, mis hermanos, todo lo que haremos para Dios será por fe, confiando siempre en Él y en sus promesas. Nosotros, como quizás nos entra la debilidad porque somos de carne, adelante, ¿verdad? Pero es el momento de orar y orar y orar. Pero también no mucha, pura oración si nosotros no acatamos las órdenes del Señor, ¿verdad? También debemos de orar y disciplinarnos para que el Señor escuche esas grandes oraciones. ¿El milagro existe? Aquí se han visto, hermanos. Nosotros pedimos y sí lo hemos recibido. A lo mejor no, quizá porque no tengo dinero, ¿no? Pero el Señor no se manifiesta en otro sentido. Quizá salud, quizá uno de mis hijos, mi familia, quizá ganamos un alma. Hay muchos medios, hermanos, de las ricas bendiciones. Para poder alcanzarlos debemos también orar. Vamos a hablar un poquito del amor. A ver qué tal, hermanos. Analicemos cada uno de nosotros. El amor es lo que uno da. ¿Será cierto? ¿Sí, verdad? El inicio de la carta de Timoteo, Pablo dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio. Dice en capítulo 1, el versículo 5. Si carecemos de amor de Dios, es nuestras vidas y de ninguna fe dada de lo que hagamos para Dios tendrá ningún valor. Vamos a comprobarlo, hermanos, para no hablar en vano. Primera de Corintios 13:1. Primera de Corintios. Si yo hablase de lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, venga a ser como mental que me suena o doctrina que me sirve. Amén, amén, hermanas. Aquí lo hemos comprobado que nos dice, ¿verdad? En Primera de Corintios. Uno de los más grandes pasajes sobre el amor en el cristiano lo podemos encontrar en Primera de Juan 4:7. Tomen nota de ese versículo, capítulo y versículo. Todo aquel que ama es nacido de Dios. Lo que proviene de Dios es muy evidente. El que no ama no ha conocido a Dios. Sigue lo que realmente nosotros, mis queridos y amados hermanos y hermanas, ¿cómo se puede manifestar el amor en nosotros? Lo que uno da, lo que uno pueda participar con el prójimo, con nuestros mismos hermanos, apoyarnos los unos con los otros, ir con amor a la calle a obsequiar un folletito. Muchas personas, hermanos, si se los digo en serio, muchos vecinos, muchos prójimos se están muriendo. Quizás no escucharon el evangelio, pero nosotros, hermanos, a veces no nos sentamos, nos destacamos para no ir y obsequiar un folleto. Debemos de hacerlo. Yo ahorita no me voy a jactar, no, en ninguna manera. Dios que me perdone. Ya no voy a testificar el sábado. Dejé el taxi. Pero llevo un poquito de folletos en el micro. Ahí ando. No mucho, pero 5 o 10, yo creo que es lógico. Eso es bien repartido, ¿verdad? Ahora ando con un carro de uno de mis hijos. Ya se lo dejo en la tarde allá en Etiopía. Ya me regreso. Viene el Metrobús bien llenísimo. Ahora voy a participar llevando folletos. Ahora voy a cambiar, ahora voy a obsequiar folletos. Esperemos que no me agarre la policía, si no, pues ahí les marco para que me vayan a sacar de la cárcel, ¿no? Pero sí veo que sí hay mucho trabajo.
porque cambié, ya no vamos a obsequiar folletos, a testificar con mi esposa a la estación, ya se quedó. Pero hay muchas formas cómo poder participar en la obra del Señor. La paciencia. A ver hasta dónde tenemos paciencia, hermanos. La paciencia es lo que uno lleva. La raíz griega de la palabra sugiere a alguien que pertenece bajo presión. A ver, también significa resistencia. Alguno que en un momento dado mantiene la misma postura. Un ejemplo de esto está en Hebreos. A ver, hermanos, Hebreos 10:35. Para el 39, hermana. Pero nosotros no somos de placeres para salvación, sino los que tienen fe para salvación del alma. Gracias, hermano. Esto es lo que nos mantiene haciendo, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer, dijo Pablo, que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Tome nota en Gálatas 6:9. Ahí en casita puede usted leerlo. Gálatas 6:9. Sigue la mansedumbre. Sigue la mansedumbre. Ahí es en Gálatas 6:9. Sí, hermanos. Esto debemos de practicarlo, mis queridos hermanos. Como tenemos muchos testimonios de nuestros hermanos, sobre todo el apóstol Pablo, ¿verdad? Dándole instrucciones a Timoteo. Vamos a ver qué nos dice. Sigue la mansedumbre. Alguien ha mencionado que la mansedumbre es poder bajo control, y ese básicamente es uno de los resultados de la mansedumbre. Sin embargo, la mansedumbre junto con la humildad son elementos esenciales para poder vivir una vida de obediencia a Dios. Mateo 28, perdón, el Evangelio de Mateo 11. Dice en Mateo 11, capítulo 28. Dice así: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Dice el 30, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Aquí, hermanos, aquellos que nos mantiene obedeciendo es la mansedumbre. Puede tener muchos atributos en la vida, pero sin estos dos elementos que mencionó nuestro Señor, jamás tendría una vida de obediencia y fiel. ¿Cuál es la obediencia, mis queridos hermanos? Primeramente, ser muy obedientes, como estamos ahorita, ¿verdad? Qué maravilloso, qué precioso, nos vemos todos aquí. Obedecerle al Señor, que hoy debemos de estar escuchando su palabra. Es un día, lo he mencionado, lo seguiré mencionando muchos días, cualquier hermano. Un día muy importante como todos, día de resurrección, ¿verdad? En la cual aquí estamos presentes, gozosos, porque entramos en una obediencia de hacer lo que el Señor nos manda. Por eso el hombre es conocido por las cosas por las cuales peleamos esta buena batalla. Hermanos, ahora estamos con una seguridad absoluta de que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Qué maravilloso, ¿verdad?
la iglesia arrebatada cuando estemos con el Señor. Escuchamos una predicación que no queremos un pedacito del cielo, ¿verdad? Qué precioso es el mensaje que nos dio el pastor. ¿Quién anhela nada más un pedacito del cielo? Yo estaba meditando en el carro esa predicación, sino que vamos, hermanos, con un buen propósito de ser alguien, de participar allá, ¿verdad? Si ya seremos transformados, lo que vamos a hacer, cantar alabanzas, habrá trabajo, el Señor lo sabe. ¿Qué haremos allá? Seremos transformados tal como es Él, ¿verdad? Por lo tanto, peleemos, hermanos, esa batalla que ahora tenemos. Hay muchos problemas en nuestro caminar, muchísimos problemas. Pero el Señor paso a paso nos enseña cómo ir sorteándolo, cómo ir pasándolo. Porque la vida del cristiano no es tan fácil, mis amados hermanos. No es más de decir, ya soy salvo, ya. No. Tenemos que darnos a conocer como hombre de Dios y ya somos conocidos, ¿verdad? Primeramente en la casa. En nuestro ministerio espiritual. Hermanos, yo nunca pensé compartir la palabra con ustedes, pero se nos ha dado, bendito el Señor, y el buen propósito del pastor, aquí el hermano Antonio, de compartir la palabra del Señor con ustedes. Y ese gran ministerio, ese gran ejemplo que tenemos para poder recibir la palabra del Señor con un líder. En nuestro ministerio espiritual, ¿cuál será nuestro trabajo? Nuestra pelea. Hay muchas formas, ¿verdad? Por ejemplo, el ujier no puede ser un don, sino que él es un servidor del Señor, así es. Él participa en lo que cada uno de nosotros podemos hacer, quizá levantar una silla, pero estamos participando en algo que el Señor nos brinda. Vamos a leer en 2 Corintios 3:5. Es algo fuerte el mensaje de lo que el Señor nos está hablando. 1 Corintios 10, capítulo 10, versículos 3 y 5. Un hermano, por favor, hermana. Versículo 3 y 5. Amén, hermanos, por su palabra. Nuestro trabajo es derribar todo pensamiento torcido y errado que se levanta soberbiamente contra el conocimiento de Dios. Cada uno de nosotros, mis queridos hermanos, no sé si me equivoco, pero llegan a veces pensamientos turbios, pensamientos que debemos desecharlos inmediatamente, tomando en cuenta que somos hombres de Dios. Ya podemos cambiar, mis queridos hermanos, ser diferentes cuando, por supuesto que somos diferentes cuando estamos en el mundo, ¿verdad? Un cambio total, radical, para ahora ser hombre de Dios. Dice, pelea es llevar a toda la gente que podemos a la obediencia a Cristo. Para que esto se lograra sin las armas espirituales que Dios nos ha dado. La espada del Espíritu es, ¿cuál es, hermanos?
La palabra de Dios. Sí, es correcto. ¿Qué es la palabra de Dios? En este texto que leímos, sí, se supone que nosotros vamos a derribar y parecer en este tiempo que está corriendo lo contrario. ¿Cuántas cosas vemos, hermanos? Salimos a la calle. Serán acontecimientos, serán cosas que nosotros podemos sortearlos, mis queridos hermanos. A veces, porque somos desobedientes, toda la culpa se lo echamos al diablo. ¿Sí? Toda la culpa. Pero a veces porque nosotros no somos o no hemos caído en esa obediencia. Ya cuando nos ataca, pues claro, nos derriba fácil, ¿verdad? Pero debemos, hermanos, ser obedientes. Pero en una obediencia también muy agradable. Dice, hágase todo decentemente y con orden. El texto, hermanos, que encaja bien es esta verdad. Vamos a leer Mateo. Vamos a leer el Evangelio de San Mateo. Creo que es capítulo 16. Dice el 15. Y les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Aquí, hermanos amados, el hombre de Dios es conocido por las cosas por las cuales es fiel. ¿Debemos de creer que Dios sí existe? En el momento, hermanos, que aquí el Señor, aquí dice, San Mateo 16, versículo 15. Y dice, y les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, y le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Aquí, hermanos, podemos hablar con mucha felicidad, porque sabemos a quién seguimos. A un Dios, a un Cristo viviente, ¿verdad? Los que guarde el mandamiento sin mácula, es decir, sin contaminación, sin mancha y también sin reprensión, sin reproche hasta que Cristo venga. Qué precioso, ¿verdad? Es muy evidente que se está hablando de la fidelidad. Alguien es fiel, confiable, alguien que se espera que vaya a hacer lo que se le ha encomendado. ¿A qué tenemos que ser fieles? Al mandamiento. Esto se refiere a toda la palabra de Dios revelada, no solo a pequeños fragmentos. ¿Se da cuenta de la gran responsabilidad que tenemos? Miremos lo que Pablo dice en Timoteo. Vamos a leer 3, 4 versículos y ahí terminamos, hermano. Vamos a leer 1 de Timoteo 6:20. A ver, ¿quién lo tiene, hermanos? Por tanto que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Así es, mis amados hermanos, Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. Qué precioso, hermanos, que si nosotros acatamos con obediencia lo que el Señor nos manda. Primeramente, ir por todo el mundo, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Esto se nos ha encomendado, mis queridos hermanos, que trabajemos en la obra del Señor. Timoteo dice, guarda lo que se te ha encomendado. Ahora nos habla a nosotros, ¿verdad? Vamos a leerse 1 de Timoteo 1:18.
Este mandamiento y Timoteo ama pero Amén, hermanos. En el texto dice Timoteo, este texto es un gran reto para todo hombre de Dios, ya que Dios solo confía su palabra a hombres a que tienen esta característica, un hombre que sea fiel. Nos hablará a nosotros en esta temporada, ¿sí, verdad, hermanos? Porque en el momento en que creímos, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, pasamos a dejar todo lo pasado. Por eso nos dice las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Si no lo hemos logrado, mis queridos hermanos, hagamos lo imposible. Aquí nos estamos perfeccionando. Venimos a aprender. Si nos hace falta todo lo que nos menciona la Biblia, podemos tomarlo en cuenta, hermanos. Yo si soy peleonero, tengo mal carácter, voy a cambiar. No le ayudo a mi esposa, no le ayudo. Voy a cambiar. Debo compartir su palabra. Vamos a tratar de cambiar, hermanos, nuestro carácter, nuestra forma de ser, de sentir, amarnos los unos con los otros. Porque para eso nos ha llamado el Señor, ¿verdad? Para un cambio total. Porque dice, ¿verdad? Ya lo leí, es un gran reto para todo hombre de Dios, para todos nosotros, ahora que ya participamos como hijos de Dios. Nos ha costado y nos cuesta ser hijos de Dios, ¿verdad? Porque nos turbamos a veces, llegan pensamientos malos, pero abogado tenemos, mis queridos hermanos. Tenemos una gran responsabilidad. Tenemos un buen deseo de servir al Señor. Participemos en todo lo que el Señor nos ha enseñado, en obediencia, en fe, en temor y amor. Mucho amor, hermanos. Hagamos un cambio. Tengamos con amor a participar, a congregarnos, a escuchar la palabra del Señor y salgamos con amor. Vamos a sacrificarnos un poquito porque sí, esta carne a veces no quiere ya salir de la casa, pero hagamos lo imposible, mis queridos hermanos. Yo recuerdo antes, voy a dar un pequeño testimonio. Yo fui seleccionado en Santa Clara en la selección de segunda división. Según el hombre, yo fui muy bueno en la portería. ¿Sí? Yo no dudaba mis hermanos. A las 6 de la mañana me bañaba y ya para pasar por otro compañero y hasta Santa Clara a los deportivos. Ahora, hermanos, que tenemos todo, tenemos la salvación, todos los privilegios. Hagamos lo imposible, mis queridos hermanos, de venir a este recinto, a recibir la palabra del Señor, a salir más contentos, alegres. Yo tengo muchos problemas con mis hijos por el alcohol, pero no caeremos, hermanos. Más nos vamos a afirmar. Quizá ellos ya no nos escuchan, pero va a escuchar, pero sí va a escuchar la oración. Ya mi esposa lleva, creo que 35, 40 años orándole al Señor. Entonces esperamos esa respuesta, ¿verdad? En un momento pequeño, así. Para Dios no es imposible. Dios, tú eres para acá, vente para acá. Y si eres para allá, la salvación es individual. Se lamentará mucho, pero ¿qué podemos hacer, mis queridos hermanos? Pero yo invito que sigamos atrás de nuestros nietos, nuestros hijos, nuestras hijas. Yo sigo invitando a mis hijas. Nacieron en la cuna del Evangelio. Ya no quieren, se quedaron. Pero ahí seguimos invitando. Aunque nos diga, ya vas a empezar. No nos interesa. Vamos a seguir. Hasta que el Señor diga, acércate nuevamente. Hermanos, este pequeño mensaje, esperemos que algo llevemos en nuestros corazones. Algo aprendemos, hermanos.
y todos los pasajes. Es mucho más. Quizás si tenga otra oportunidad en otra ocasión compartir la palabra, seguiré el mismo porque es para quizá un mes, mucha palabra. Y es todo, hermanos, que el Señor bendiga su palabra.